la piel, para que sabemos que están revestidas por escamas, y estas escamas son escamas córneas superpuestas que están separadas por unos pequeños surcos. Ahora, la característica de esta, o sea, de la piel de las serpientes es que ellas están formadas por una sustancia, ¿verdad? Que es la queratina, y esta es la que les da una protección tanto mecánica como también contra la deshidratación. Ahora, un dato importante que ocurre con la piel de la serpiente es la ecdisis, es decir, cuando ocurre cada periódicamente un cierto tiempo, ¿verdad? Ocurre lo que es la muda de piel. Lo que me pareció interesante de esto es que ellas también, no solamente en su cuerpo, sino que también en sus ojos tienen una delgada capa que como una piel que recubre a los ojos, ya que ellas no tienen un párpado móvil. Ahora, esta piel que recubre protege a sus ojos y cuando ocurre la ecdisis, también ocurre un cambio de piel en los ojos, entonces. O sea que en esos periodos de tiempo la serpiente se encuentra, por así decir, un poco ciega, por así decirlo, pero eso no le impide en lo absoluto ser peligrosa. Otro punto importante es la lengua. La serpiente tiene una lengua bífida. La lengua bífida tiene una relación muy importante con el órgano de Jacobson, que es un órgano que se encuentra en la base de la boca de la serpiente, que básicamente tiene la función de poder ser quimioreceptora. Es decir, a través de la lengua ella puede captar ciertas partículas y estas partículas la va a analizar este órgano, por así decir, y ahí ya la va a identificar. Esto sirve para poder rastrear a la presa, para poder detectar también la superficie. Ya que hablaste, Jessica, de los ojos, entonces tendríamos que aclarar que casi no ven ellos. Prácticamente solamente pueden distinguir entre luz y oscuridad. Prácticamente son ciegas, todas las especies. Eso que vemos entonces que los indios, tocan una flauta y que le sigue, la vibra no es por la vista, sino que es por la vibración del sonido. Uno. Y dos, el órgano de Jacobson, como dijiste, que trabaja en conjunto con la lengua, en algunas especies, solamente en las muy ponzoñosas tienen órgano de Jacobson, tienen una capacidad extraordinaria de medir la temperatura. ¿Eh? Nosotros, si nos derramamos unas gotitas de agua fría en el dorso de la mano, y después empezamos a calentar el agua, no diferenciamos 20, 25, 30 grados. O sea, no diferenciamos. Recién cuando nos quema retiramos la mano. O sea, prácticamente no discriminamos temperatura, a no ser que sean ya extremas. Se nos cae una gota del mate, el mate está a 80 grados, ¿verdad? Desde 50 más o menos empezamos a percibir el calor. Sin embargo, las víboras, ¿m?, con su órgano de Jacobson y con su lengua, pueden discriminar hasta 0,05 grados. Quiere decir que es tremendamente sensible a la temperatura. Eso es lo que le ayuda a saber la forma, el tamaño y la distancia de la presa, que son ratas, y otros animalitos que normalmente están en la cadena de alimentación de las víboras. Entonces, prácticamente en comparación a las víboras, nosotros no discriminamos temperatura. Capaz que haya leído por ahí eso, Jessica. Sí, súper. Eso iba a explicar en el siguiente slide justamente, porque es la que tiene relación con la foseta loreal de las serpientes, que voy a Sí. explicar en el siguiente. Bueno, entonces, ahora con respecto a la reproducción, ellas tienen una reproducción sexual, es decir, que requiere de un macho y una hembra, y lo interesante es que ellas son ovíparas y también pueden ser ovovíparos, es decir, que ellos ponen huevos, pero pueden ser ovíparos, es decir, hacia afuera pueden sacar los huevos o también los huevos pueden permanecer en el interior de la serpiente madre, por así decirlo. Ahora, algo también interesante es que tienen un desarrollo directo, es decir, que ellos no sufren una metamorfosis donde después del nacimiento se van desarrollando, sino que en el momento del nacimiento ellos ya tienen ya una forma, por así decir, son como ya adultos, pero en miniatura. Eso hace que ellos sean independientes, que ya puedan inocular veneno
y prácticamente no dependen más ya de la madre para subsistir. Siguiente. Ahora, hablando de las características diferenciales de las serpientes, vamos a tener justamente a lo que estuvo mencionando el doctor, que es la foseta loreal, que es un orificio que se encuentra en relación de la narina de la serpiente, en donde tiene una comunicación con nuevamente este órgano, que es el órgano de Jacobson, que así como ya se mencionó, es termorreceptora, es decir, ella es la que tiene la capacidad de poder percibir las diferencias de temperatura. Es decir, es como rayos infrarrojos más o menos lo que puede detectar. Entonces, incluso en la oscuridad, la serpiente puede ubicar exactamente a un ser vivo por el calor corporal simplemente. Y esto es algo que está presente en las serpientes venenosas. Entonces, como que le da un plus a estas serpientes esta característica. Ahora, otra cosa que tenemos es el apéndice caudal, es decir, la cola de las serpientes. Realmente pueden ser muy variables. La cola puede ser muy variable, puede ser corta, larga, puntiaguda, pero existen algunas especies, como la cascabel, que tiene una cola mucho más especializada, que es como un sonajero, que se va a explicarlo después, pero es como un sonajero que le puede servir a ella como de advertencia o cuando ella se encuentra a la defensiva para poder hacerse, por así decir, presente en un lugar. Ahora, hablando un poco sobre el color y la ausencia de sus anillos, los anillos de las serpientes, esto es totalmente variable entre una especie y otra, incluso dentro de un mismo género, de una misma familia, puede ser demasiado diferente, no existe o sea, no es demasiado constante, por así decirlo. Siguiente. Ahora, hablando un poco acerca de la clasificación por el tipo de diente, vamos a tener cuatro tipos de dientes que las serpientes pueden tener, de los cuales las aglifas y las opistoglifas son de propias serpientes que no son venenosas y las proteroglifas y solenoglifas de serpientes venenosas. Siguiente. Bueno, las aglifas poseen entonces unos colmillos, que son los colmillos, por así decir, de un tamaño bastante uniforme, donde, como se puede ver en la imagen ahí a la derecha, no presenta ningún conducto, nada para poder inocular veneno, para poder eyectar veneno. Y estas, por ende, no son venenosas. Normalmente las funciones de estos dientes son simplemente para sostener o para engullir a las presas. Los ejemplos que tenemos acá en Paraguay que presentan este tipo de dentadura sería el boi capií, la boa o curiyú y la ñacanina. Existen en realidad muchas especies más, pero estos son así lo que, tipo que encontré acá en Paraguay. Ahora acerca Está muy bien, vamos a repetir otra vez porque cada uno yo sé que escucharon esos nombres en guaraní, especialmente los que son de ámbito urbano. Vamos a repetir otra vez. el boi capií, boa o curiyú, que sería la serpiente constrictora, y la ñacanina. Esas serían entonces serpientes que no son venenosas, pero eso no quiere decir que no son peligrosas porque la boa o curiyú, por ejemplo, igual es más peligrosa. Más que puede ser más peligrosa incluso que una venenosa, ¿verdad? Siguiente. Ahora, hablando de las opistoglifas, esta sería ya presente, o sea, presenta aún dos colmillos uniformes, pero uno de los colmillos tiene una mayor longitud y puede presentar un pequeño conducto para inocular una sustancia que no necesariamente es venenosa y si lo es, no generalmente para los seres humanos. Por eso esto hace que no sea un tipo de serpiente venenosa para nosotros. El ejemplo que encontré sobre esta sería la coral falsa, que también la presenta acá en Paraguay, que más adelante también se va a estar explicando bien sobre esta especie. No es venenosa. Ahora, a partir de acá, las proteroglifas sí ya son serpientes muy venenosas. Bueno, lo que tenemos que saber es que presentan un único colmillo que es bastante voluminoso, bastante, también tiene una dirección un poco vertical y es como una aguja donde puede eyectar el veneno, ¿verdad? En donde básicamente el género más importante para nosotros es del género Micrurus, específicamente la coral, es la que presenta este tipo de diente y es bastante venenosa. Eso es lo que tenemos que saber.
Siguiente. Ahora, este tipo de diente que sería De el la anterior soleno, lo que podemos decir es que el colmillo es fijo, no es móvil, para comparar con el que vas a exactamente. hablar Sí, ahora. sí, 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 exactamente, exactamente. Eso me olvidé, no dije. El siguiente. Ahora, las solenoglifas, por ejemplo, es parecido al anterior, pero es de mayor longitud y también es un diente plegable. Es decir, que ella al cerrar la boca es como que se va por su paladar más o menos el diente. Eso le hace un diente móvil y también presenta el conducto para poder inocular veneno. Este tipo de diente está presente en la especie de serpientes más venenosas y las más venenosas también presentes acá en Paraguay, que son del género Botrops y género Crotalus, que van a explicar mejor mis compañeros. Y hay un resumen nada más. Siguiente. Ahora, a todo esto, entonces tenemos que saber que es un accidente físico, ¿verdad? Que ya es un evento cuando resulta, ¿verdad?, de la inoculación del veneno por parte de una serpiente venenosa, ¿verdad? En donde esto lo va a hacer siempre a partir de o generalmente a partir de su aparato dentario que les estuve explicando. Pero los accidentes físicos, ¿verdad?, son variables, ¿verdad? No quiere decir que porque sí o sí te murió una serpiente venenosa que todo está mal, sino que tiene unos parámetros, por ejemplo. Depende de la especie, obviamente, y depende también de la cantidad de veneno que inocula la serpiente y entre otros parámetros, ¿verdad? Que eso vamos a ir viendo. Siguiente. Y los géneros de importancia médica para nosotros son el género Botrops, género Crotalus y género Micrurus, de donde el género Botrops es el de mayor frecuencia porque presenta mayor cantidad de accidentes ofídicos acá en Paraguay. Todas son serpientes venenosas. Siguiente. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. Mi nombre es Rita Pereira y para continuar con lo que la compañera estaba hablando, antes de empezar a hablar sobre los accidentes ofídicos, sería mejor si podemos enfocarnos un poquito más en lo que es el veneno. Y el veneno de la serpiente es una saliva tóxica. Es una secreción viscosa que es ligeramente amarillenta y que sirve de utilidad para la víbora, para la serpiente, para poder inmovilizar a su presa y como digestión, ya que el veneno puede inmovilizar o matar a su presa y además actúa como un fermento digestivo. Además, en cuanto a la cantidad del veneno y a su nivel de toxicidad, esto depende de varias condiciones. Entre ellos tenemos que depende de la zona geográfica en la que se encuentra la serpiente, además de la época del año y también su edad y tamaño y si es que la serpiente tuvo una alimentación previa o no. Además, algo interesante que podemos destacar es que normalmente cuando una serpiente ataca, no es que en una sola mordida inyecta todo el veneno que tiene. Y en algunas ocasiones incluso no llega a inocular a la víctima. Siguiente. En cuanto a las características que tiene este veneno, podemos ver que dependiendo del tipo de respuesta que tiene la víctima, los venenos se pueden clasificar según su efecto. Y entre ellos tenemos al efecto coagulante, al proteolítico, al hemolítico, neurotóxico o miolítico. En lo que se refiere a las serpientes que se encuentran en nuestro país y que son de importancia médica, tenemos que la acción, o sea, la acción botrópica posee los efectos de protolíticos, necrosantes y coagulantes. Y en este tipo de, eh, o sea, en este tipo de acción del veneno se encuentran los que son los del género de Botrops. En cuanto al crotálico, como ya dice su nombre, hace referencia a las serpientes del género de Crotalus y su acción es neurotóxico, miotóxico y además tiene una acción coagulante que se da de forma secundaria.
En cuanto al elapídico, que es puramente neurotóxico, esto hace referencia a la serpiente del género Micrurus. Siguiente. Algo que hay que tener en cuenta y que es muy importante es que nosotros deberíamos de poder em, saber cómo identificar si una serpiente es venenosa o no, sin tener que correr el peligro de acercarnos o algo por el estilo. Y para eso hay ciertos patrones que se basan en las características de las serpientes para saber si es que esta es venenosa o no. Y, por ejemplo, podemos tener, Para qué dijiste, Rita, que te sirve saber esto? para saber cómo actuar en el caso de un encuentro con algún tipo de serpiente. Y Sí, para, vos para saber cómo vas a actuar vos si ves una serpiente. Asumo que vas a salir corriendo y está muy bien. Pero, pero el problema no sos vos, el problema es el paciente, que probablemente en una proporción de 2 a 1 te van a traer la serpiente al consultorio. Y el paciente se va a sentar delante tuyo y muy probablemente saque una bolsa y traiga el cadáver de la víbora, y en caso complicado te van a traer la víbora viviendo y todo para que vos conozcas. Por eso que es importante eso que vas a hablar, las características, ¿eh? Muchas veces vas a tener que identificar al tipo de víbora para el tratamiento. ¿M? A la hora del tratamiento vamos a ver que según el tipo de víbora vamos a tener los sueros antiofídicos, ¿verdad? Que son los anticuerpos, pero es necesario identificar por qué. Porque los sueros antiofídicos, ya no van a hablar de tratamiento, hay algunos específicos que son para cada tipo de serpiente y están los generales que son para varios tipos de serpiente, pero siempre el específico es el mejor. Por eso que es importante saber esto. Muy bien, vamos con la cabeza. Sí, exactamente. En cuanto a la cabeza, tenemos que las serpientes que son venenosas tienen una forma más triangular y es mucho más prominente. Es muy bien, se puede distinguir muy bien cómo, qué parte es la cabeza y dónde continúa el cuerpo de la serpiente. En cuanto a las serpientes que no son venenosas, sus cabezas son alargadas y casi es como una continuación de todo su cuerpo. Y también en cuanto a la cola, tenemos que las que son ¿Tenés alguna venenosas. foto de esas cabezas triangulares o no? Sí, tengo en la siguiente, Mostrarle un poquito a tus compañeros. Ahí está. Estas ahí son las está. cabezas triangulares. Y al lado se ven las que son ahí Eh, perfectamente redondeadas. Entonces, la de la izquierda es venenosa. Ujú. Además, otras características que, ¿puedes dejarme ahí? Eh, ahí. Otras características que podemos distinguir es que las venenosas presentan las rosetas L'Oreal y en cuanto a las venenosas, no. Además, en cuanto a las escamas, tenemos que a nivel de la cabeza, las venenosas cuentan con escamas muy pequeñas y superpuestas. Y las venenosas tienen escamas que son grandes, son así, se le describe así como placas grandes que tienen en la cabeza. Y además, el aspecto de las serpientes no venenosas es de sus escamas, es así liso y brillante. En cuanto que a las serpientes venenosas, tenemos que la apariencia de su escama tiene así un color más mate y incluso vos podés visualmente percibir que la piel es así rugosa, tipo quillada por las escamas. Además, tenemos sus ojos, que los ojos de las serpientes venenosas suelen ser em, puntiagudas, tipo en forma de aguja, y las serpientes que no son venenosas tienen Verticales, verticales, verticales. eso no me acordaba de la palabra. Claro, Gracias. verticales, la hendidura son verticales. Y ahí está un poquito mal porque dice no venenosa y tiene los ojos con hendidura vertical. Esa sería la venenosa. Al Sí, lado tenés la que es redonda, que serían las no venenosas. Pero si le miramos entonces de frente,
Donde dice no venenosa y tiene hendidura vertical, esa sería venenosa. Sí, sí, justo eso iba a decir porque traté de buscar imágenes reales así y no podía encontrar y me olvidé, no quité ese. Y en cuanto a las víboras no venenosas, sus ojos son más, sus pupilas son más ovaladas, más redonditas. Em, Además, en cuanto a la coloración de de las serpientes, tenemos que las venenosas tienen un color que, o sea, un diseño, podríamos decir, que sigue más un patrón geométrico. En cuanto a las no venenosas, eh, habitualmente no tienen un patrón de ese estilo, es más o de un color o tiene varios colores, pero no sigue así un patrón estricto. Además, tenemos una diferencia en la costumbre de la serpiente, porque las serpientes venenosas suelen ser más nocturnas y las no venenosas suelen ser diurnas. Aunque este aspecto no es así una regla que se siga a rajatabla, porque hay ocasiones en donde la serpiente venenosa puede hacer aparición durante el día y atacar a una víctima. Además, hay que tener en cuenta que todas estas características que vimos y describimos no se pueden aplicar a las serpientes corales, a los que son del género Micrurus. Estas características diferenciales no se aplican a ellas. Ellas tienen eh, su propia reglita. Perfecto, vamos otra vez al anterior que estaba más o menos bien graficado. Eso, que estaba bien graficado todo. Esto es lo que hay que saber. Repetí nomás todo. Sí, ok, está bien. Tenemos que la cabeza de una serpiente venenosa es triangular. En cuanto a la no venenosa, es alargada. La cola de la serpiente venenosa es corta y gruesa. También presenta foseta loreal. Sus pupilas son verticales. En cuanto a la escama que posee en el cuerpo, son rugosas o quilladas. Y el color suele ser de un color mate y con diseños geométricos. Además, en cuanto a la reacción que tiene esta serpiente ante una agresión, es que se enrosca y se prepara para atacar. Y en cuanto a las serpientes venenosas, no venenosas, tenemos que su cabecita es más alargada, tiene una cola larga y también es más delgada y no presenta foseta loreal. Sus En pupilas cuanto son a más... en cuanto a las escamas del cuerpo, eso que dice ahí quillada o rugosa, lo que está queriendo decir es que la punta de una escama se sube encima de la base de la escama que está adelante. Entonces va pisando una escama a la otra escama. Sin embargo, en las no venenosas es una unión término-terminal. O sea, si nosotros pasamos la mano por la no venenosa y seguimos todo el cuerpo, vamos a ver que es lisito. Y en el caso del venenoso, nuestra mano se va a ir trancando en la medida que nosotros nos vamos encontrando con esa unión que no es término-terminal. Es quilla, quilla viene de la punta del barco, donde las maderas también van subiéndose uno encima de la otra. Bueno, y el color también. Las no venenosas, uno de los mecanismos de defensa de las no venenosas es que es brillante, entonces desde lejos se le ve, y es una manera de decir, acá hay una víbora, pero es un mecanismo de defensa porque todo el mundo ve la víbora, sin embargo, no es venenosa. Y al revés, la mate sí necesita, no necesita que se le vea porque quiere cazar. Entonces trata de pasar desapercibido teniendo un color mate. Muy bien, seguimos. bueno, para terminar un chiquitito sobre las características, tenemos que justamente como el profesor mencionó, las no venenosas son lisas, brillantes y además en cuanto a su respuesta ante una agresión es que tiende a huir. Siguiente, ahora sí. Siguiente. Eh, no, en el otro. Para hablar de este primer género, que es el Botrops, podemos tener en cuenta que son serpientes muy rápidas y agresivas, que tienen un veneno tóxico, tiene acción coagulante, necrosante y también es básculo tóxico, lo que ocasiona una incoagulabilidad de la sangre Incoa.
Incoagu, incoagulabilidad, eso. ahí está, incoagulabilidad de la sangre y hemorragias en las mucosas y heridas debido a que existe una desfibrinación plasmática en esa acción coagulante. Estas serpientes de este género pertenecen a la familia Viperidae y siendo su subfamilia los Crotalinae, además características que se pueden mencionar, o sea, describir en este tipo de serpientes de este género es que presentan una faceta loreal que además tiene una función termorreceptora que es crucial para que ellos puedan cazar a sus presas. Además, el tipo de estructura dental que presentan es la solenoglifa. Sí. Eh, de estos dientes tenemos que son dos dientes anteriores muy grandes que se encuentran en el maxilar superior y de los cuales, o sea, los cuales se encuentran conectados a las glándulas venenosas. Además, como ya se mencionó anteriormente, son dientes que son retraíbles, que cuando la serpiente mantiene el cerrado la boca, Sí. se retrae. Además, algo que hay que destacar y que es muy importante saber es que las serpientes de este género son los responsables de más del 90% de los casos de internación que ocurren a nivel país, que son por accidentes ofídicos. Siguiente. Entre las especies más importantes de este género tenemos a la Botrops alternatus, que es conocido como Boicotia. Esta serpiente suele tener un promedio de 0,8 a 1,2 metros de longitud, pero puede alcanzar hasta los 2 metros. Además, tenemos también a la Botrops neowedi, que se le conoce como Crurigo. Esta serpiente tiene una longitud promedio de 1 a 1,10 metros. Siguiente. También tenemos a la Botros yararaca, que es mejor conocida como yarará. Esta serpiente tiene un promedio de longitud de 0,9 a 1,2 metros, aunque ya se registraron ya casos de longitud de 1,8 metros. Y tenemos también a la Botros yararacuazú, que es conocida como yararaguazú. Esta puede llegar hasta una longitud de 2,2 metros. Siguiente. En cuanto al accidente botrópico que es Espera un causado por... poquito, vamos a repetir bien para que se nos grabe el nombre de los botrops, por lo menos de las cuatro especies, porque son muchos más. ¿Por qué nos interesa tanto esta víbora? Porque es el causante del 90% de los accidentes de los accidentes por picadura o mordedura, se puede decir de las dos maneras. Picadura porque actúa como si fuera un piquete que te da el salto, ¿verdad? Clava los colmillos y se retiran. Eso es picar. O morder, que también puede ser que si tiene poco veneno, prensa a la presa y deja ahí un ratito su diente. Eso es morder. O sea, se puede decir que pica o que muerde la víbora. Entonces vamos a repetir cuáles son las principales, especialmente en nuestro país, porque tiene su nombre en guaraní. Saben que los nombres en guaraní preguntamos. Sí, estas cuatro especies son las que se encuentran en este país justamente y son la Botrops alternatus, que es la Amboy-Coatía. Después tenemos a la Botrops neowedi, que es la Crurigo. Y después tenemos a la Botrops yararaca, que es yarará. Y la Botrops yararacuazú, que es yararaguazú. Muy Siguiente. bien. En cuanto al accidente botrópico que generan estas especies, tenemos que este veneno posee principalmente dos tipos de acciones, que es la acción protolítica, que produce una necrosis celular a nivel de los tejidos, además de una lesión del endotelio vascular. Estos se dan mediante proteasas y fosfolipasas A. Em, Además, tenemos que la acción coagulante se da cuando el veneno activa el factor Un X, que ratito, es lo... espera un ratito. Acción proteolítica.
Eso es lo más importante, porque destruye el tejido y se hincha el tejido hasta 2, 3 y 4 veces más del tamaño normal si hay una picadura en la mano o en los pies. Ujú. ¿Será que nosotros tenemos algo así también y podemos ser, bueno, algunos son luego, pero podemos ser más o menos como una yarará? ¿Será que tenemos? ¿Qué opinas, Rita? Sí tenemos, solamente que está lejos de la boca y del diente. ¿Eh? El jugo pancreático Ah, es sí. proteolítico. Quiere decir que si nosotros nuestro jugo pancreático conectamos con un tubito y traemos hasta la boca, podemos inyectar eso y eso va a causar casi, casi las mismas lesiones. No den ideas. Así mismo es. Y justamente en la parte de los cuadros clínicos vamos a ver mejor qué tipo de Vos daños sabés, ocasiona. escuchaste por ahí, Rita, lo que hace una pancreatitis aguda, ¿verdad? Sí. Una Destruye el tejido. pancreatitis aguda hace que se derrame el contenido del páncreas en el abdomen y eso produce un desastre en el abdomen. Digiere todo lo que hay, rompe todo lo que hay, mata todas las células que hay. Ujú. Sí, Bueno, parecido. sí, exactamente. Y bueno, entonces en cuanto a la acción coagulante, tenemos que el veneno activa al factor X, que es el responsable de transformar la protrombina en trombina y al fibrinógeno en fibrina. Esto ocasiona que ocurre, ok, esto hace que ocurra una desfibrinación, que lo que hace es que haya una coagulación intravascular diseminada que a su vez genera hemorragias. Y lo que, esto ocurre porque al haber una desfibrinación, la sangre se coagula y al coagularse otra vez, ellos consumen de manera más rápida los factores de coagulación. Entonces, porque se consumen de una forma más rápida esos factores de coagulación, también provoca hemorragias y esas hemorragias pueden ser tanto internas como externas. Y para que o sea, esta incapacidad de coagularse de forma normal que tiene la sangre desaparece una vez que el veneno se encuentra fuera de la circulación. Y Rita, esto, sí, Rita, vos dijiste el factor X. ajá, ¿Vos te acordás por fisio si es que ya dieron factores de coagulación? Los factores de coagulación son números romanos. Entonces no es factor X, es, sí, el factor 10. es factor 10, ¿verdad? Bueno, pero más bien esa acción de coagulante tiene mucho que ver con la cantidad y la concentración del veneno. Pero básicamente la acción proteolítica es la fundamental. También tiene una acción coagulante, eso es innegable, pero depende de muchos factores. Pero lo más importante entonces es la acción proteolítica. Va a digerir, va a romper, va a matar, va a necrosar el lugar donde el veneno toma contacto con nuestro cuerpo, la mano, el pie, y también va a haber una pequeña cantidad de acción coagulante, pero lo principal es la proteolítica. ¿Tenés alguna foto de una picadura de Botrops? Sí, tengo, perfecto, tengo. A Y ver un poco. justamente iba a mencionar, pasa nomás ya. Venga, Ahí está. ahí está. Sí, justamente eso iba a mencionar, que el nivel de la intensidad del daño que genera esta picadura depende mucho de la cantidad de veces que uno es mordido o la cantidad de veneno que es liberado en una o dos mordidas. Y, por ejemplo, en cuanto al cuadro clínico, tenemos que una vez que ocurre la mordedura, eh, existe una dolor y una infección que se desarrolla de forma muy rápida y progresiva. Además, tenemos una linfoadenopatía regional, también equimosis, y ocurren sangrados a través de la herida de la picadura y también se encuentran presentes flictenias o ampollas. Y Eso para es lo que que, te iba a decir. Al haber ampolla, no es tanto sangre.
Lo que pasa es que el endotelio es muy destruido y lo que primero sale es líquido, pero no eritrocito todavía. Entonces, por eso vamos a tener las ampollas. En tu foto de la izquierda vas a ver una ampolla como si fuera que se le derramó agua caliente. ¿Mm? Esa es la pérdida, esa es la flictena o la pérdida de líquido. Porque si no, vamos a decir, no, pero no hay hemorragia ahí. No, todavía no hay hemorragia. Primero sale el plasma y después van a salir los eritrocitos. Pero como verás, eso es secundario, pero fíjate cómo está toda la pierna. Toda la pierna está tomada por lo que dijimos, la acción proteolítica, que es la principal. Fíjate vos, en los dos pies de tu segunda foto tenés una hinchazón tremenda y tenés un color negruzco, quiere decir que está destruyendo tejido. ¿Eh? Y destruye tanto que ese piecito que vemos ahí, en caso de que pase el tiempo y no se le haga el tratamiento, prácticamente va a quedar el hueso pelado. La evolución hace que la carne prácticamente vaya desapareciendo. Y acuérdense que este tipo de lesiones ocurre en el 90% de todos los accidentes por picadura de serpiente, de víbora. Así es. Y justamente existen complicaciones que se dan cuando el tiempo entre que ocurre el accidente físico y hasta que se llega al hospital es mucho o poco. Y puedes pasar a las complicaciones. Estas pueden ser a nivel local, que es a nivel de la moradura, donde puede haber infección, además de que también ya puede haber necrosis o gangrena y se hace presente un síndrome compartimental, que es cuando un compartimento muscular se encuentra eh, restringido, o sea, sus vasos se encuentran restringidos, lo que hace que ocurra un daño, una lesión tisular. Por ejemplo, esa foto que está justamente debajo del título podría ser un síndrome compartimental, además el que está en el medio, esa imagen más arribita, es como un caso extremo ya. Y las complicaciones que se dan a nivel general son la de la coagulación intravascular diseminada, además de que puede ocurrir una insuficiencia renal aguda y en casos muy extremos puede haber un accidente vascular cerebral o una CV. Y en las imágenes podemos ver así casos en donde ya hay necrosis además de las otras, de las otras características como son las ampollas o la equimosis y la linfadenopatía. Eso es todo por mi parte, gracias. Buen día, doctor. Ahora yo voy a hablar sobre el género Crotalus. Bueno, el Muy género crotalus. Crotalus. El género Crotalus, entonces. Crotalus, o también se llama Crotalus durisus terrificus o víbora de cascabel, la famosa víbora de cascabel o en guaraní boishini. Pertenece a la familia Viperidae, a la subfamilia Crotaline. Presenta, como se ve ahí en la imagen, fosetas loreales y su estructura dental es solenoglifa. Para recalcar, era el tipo de que era retraíble, era más largo y tiene como una curvatura hacia atrás, más o menos. Siguiente. Bueno, em, el accidente crotálico va a ser aquel que está causado por las víboras de esta especie, ¿verdad? Y vamos a tener estas diferentes acciones que puede poseer el veneno del género Crotalus. Acción neurotóxica, miotóxica y coagulante también, que estas dos primeras, neurotóxica y miotóxica, van a ser las principales. Con respecto a la neurotóxica, eh, va a actuar de la siguiente manera, va a causar como un bloqueo a nivel de la unión neuromuscular, donde hay sinapsis neuromuscular, va a causar la inhibición de la liberación de acetilcolina, por lo que va a producir parálisis motoras y parálisis respiratorias, o sea que los músculos esqueléticos van a ver comprometidos y especialmente de la respiración, que vamos a ver más adelante que eso puede llegar a causar una insuficiencia respiratoria. Con respecto a la visión miotóxica,
se menciona que, como también mencionó en el caso de las yarará y demás botrops, también puede causar necrosis. Y algo que me pareció interesante que puse ahí en la imagen, que puede manifestarse de forma clínica con mioglobinuria. Y la acción coagulante que es secundaria, pero no por eso deja de ser interesante, que actúa también de la misma forma, básicamente de la misma forma que el género Botrops, donde ocurre como una prolongación del tiempo de coagulación. ¿Cómo ocurre esto? Básicamente, repasando lo que dijo la compañera, se va a consumir todas el fibrinógeno y los factores de coagulación, ¿verdad? Y eso va a hacer que ocurra una afibrinogenemia, o sea que va a haber una disminución o la básicamente reducción total de fibrinógeno en el plasma. Y eso puede llegar a causar después también una coagulopatía, ¿verdad? Por consumo. Por lo tanto, el paciente, al no poseer más reserva de fibrinógeno y todo eso, puede llegar a casos, ¿no? Que, como mencionó también la compañera, que puede ocurrir hemorragia interna, externa y pueden ser bastante graves. Siguiente. Con respecto al cuadro clínico, antes mencionaba acá lo que se ve, me olvidaron a colocar cómo es cuando ocurre ahí en el instante la mordedura o la picadura de la serpiente. Para el caso de Crotalus, mencionaba que con respecto al dolor y inflamación es casi ausente o muy leve, no presenta hemorragia por lo que ya mencionó el profesor y puede llegar a causar Claro, Ezequiel. hormigueo. Acá entonces, si hay una picadura de Crotalus, rápidamente vamos a ver las lesiones y esas lesiones van a ir avanzando. En el caso del Crotalus, no hay rápidamente lesiones ni en la piel ni en tejido muscular. Más bien va a ser neurotóxico la Sí. lesión de entrada, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir neurotóxico? ¿Cómo crees que se va a presentar un paciente que fue picado por Crotalus? O sea, ¿cómo es el nombre en guaraní? Boshini o Boixini cascabel. o cascabel. ¿Cómo te parece que se va a presentar tu paciente? Porque te va a decir, me murió una víbora, pues yo no le vi bien porque me picó y salió y se metió entre las ramas. Sí. ¿Cómo Bueno, te y va a eso venir? era lo que iba a mencionar ahora, que va a presentar los siguientes oftalmoplagia, ¿verdad? Que vendrían a ser, por ejemplo, la diplopía o visión doble. ¿Qué El quiere decir paciente, diplopía? el paciente ve doble, ve medio nubloso también. Está bien. Uno. Después, Flacidez facial, o sea que los músculos faciales van a estar flácidos, por lo que no va a sí, poder articular bien las palabras. exactamente. Y tosis palpebral, la caída del párpado. También Exacto. mencionaba fasciculaciones musculares que A serían ver, pues como, le vamos a ayudar a Ezequiel. Le vamos a ayudar. Hay una enfermedad bacteriana que también produce tosis palpebral, caída del párpado. Disardia, habla todo así lento, no puede pronunciar la R. Y va a venir medio tambaleándose y te dice, me picó una víbora. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial con qué enfermedad bacteriana, porque igualito vienen los dos. Botulismo. ¿Eh? Botulismo. Muy bien. Parálisis flácida, botulismo. Y hay otra cosa más que se parece también, que es lo que más van a recibir en la guardia después de las 12 de la noche. Borracho. Borrachos. Ay, es. Borrachos. Muy bien, viene exactamente igual que el borracho. No sé si me picó una víbora. Y van a decir, este tipo está borracho, anda a acostarle ahí. No, revisale bien, porque puede ser un mordido o picado por Crotalus. O sea, botulismo alcohólico, o sea, con intoxicación alcohólica, puede no ser alcohólica. Tomó la primera vez y le pasó eso. Y también por esta picadura. Entonces, con eso nosotros vamos a abrir una gran diferenciación y prácticamente vamos a tener el 93-94% cubierto de todos los accidentes por picadura de serpiente. El que está picado por el yarará y el que está picado por el boiciní, el cascabel,
tienen esa diferenciación. El cascabel básicamente y de entrada las primeras 2, 3, 4 horas va a ser neurotóxica la ponzoña que predomine. Y el yalará va a ser miotóxica, dermotóxica y hemorragípara. Bueno, ahí tenemos cubiertos más o menos casi todos los accidentes por picadura de serpiente. ¿Estamos de acuerdo, Ezequiel? Bueno, y continuando también, otra manifestación así neurológica que se menciona es, pero más secundaria y menos frecuente, es las fasciculaciones musculares que vendrían a ser básicamente esos temblores o palpitaciones que uno siente a veces, por ejemplo, cuando está muy estresado, que tipo se contraen involuntariamente algunos fascículos pequeños de algunos músculos, por ejemplo, el famoso tic en el ojo es una fasciculación muscular y ese tipo de cosas también puede causar. Siguiente. Bueno, también puede causar paresia o debilidad de algunas extremidades y también de músculos intercostales y diafragma, o sea, los músculos respiratorios, causando así, si se llega a una parálisis, insuficiencia respiratoria aguda puede causar. También puede causar parálisis de los pares craneales que se Claro, si viene, manifiesta. si viene el paciente, así como dijimos, simulando un borracho, ¿eh? Un borracho descompensado, simulando eso, y te dice, me falta aire, no puedo respirar, empezá a correr porque tu paciente se va, empezá a correr, empezá a leer rápidamente o a preguntarle a alguien que sepa qué es lo que vamos a hacer urgentemente porque está por entrar en paro respiratorio tu paciente. Entonces, a todo lo que dijimos recién de un borracho, si se le suma, me falta aire, no puedo respirar, no me entra el aire, me desespero, ahí empezaba a correr. Bueno, seguimos. Y la parálisis de los pares craneales se va a manifestar principalmente con la parálisis del velo del paladar, causando disfagia, o sea, dificultad para poder tragar, deglutir, disfonía y cialorrea, que es que va a salivar excesivamente. ¿Entiendes? Ahora, y algo también que me olvidé mencionar, otras complicaciones clínicas también puede ser, o sea, no complicaciones, sino manifestaciones clínicas. Todo lo demás que vimos eran a nivel neurológico, pero también puede causar de forma secundaria, como mencioné, eh, complicaciones musculares, que era, por ejemplo, que vamos a ver que se manifiesta por la mioglobinuria. O sea, que la mioglobina se va a excretar por la orina y también puede causar, ¿cómo es? Manifestaciones hematológicas, causando hemorragias a distintos niveles y eh, hemólisis. Bueno, la insuficiencia respiratoria aguda que ya mencioné, causada por la parálisis de los músculos respiratorios, también se puede ver que puede haber una insuficiencia renal aguda causada por necrosis tubular, eso debido a que la mioglobina, ahora que se va a estar excretando, eh, o como se sabe, puede intoxicar a los riñones y eso puede causar ahí la necrosis. También se menciona que puede causar insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Por necrosis cortical y ACV hemorrágico de origen hemolítico. Ya está, siguiente. Muy buenos días, doctor, compañeros. Yo me llamo Brisa Ortega y le voy a estar hablando acerca del género Micrurus, centrándonos en la serpiente coral verdadera o Boishumbe. Si hay una coral verdadera, eso significa que también hay una coral falsa, pero en este género Micrurus es la serpiente coral verdadera o Boishumbe. Shumbe, que del guaraní significa lo que es así, cinturón o faja, que hace referencia a las características externas que presenta esta serpiente por la presencia de esos anillos que se ven ahí en la imagen, esos anillos que son completos. Tanto en la parte superior como en la parte ventral se pueden observar esos anillos, que es muy, muy característico de ellos y tienen esa particularidad, porque la mayoría de las serpientes en la parte ventral ya van perdiendo así su coloración, pero ellos tienen estos anillos completos. Siguiente. Esta serpiente es del género Micrurus, de la familia Elapidae. Son
Proteroglifas, que hace referencia a la estructura dental, sus colmillos que son así venenosos, presentan una estructura diseñada para poder inocular así el veneno, son fijos y pequeños, están ubicados en la parte delantera del maxilar. En cuanto a su longitud, mide 115 a 120 centímetros y lo que le caracteriza es la presencia de estos anillos que son completos, que presentan así un patrón de coloración que es importante para poder diferenciar una coral verdadera de la coral falsa. Representan menos del 10% de los casos de internación por accidente ofídico, ya que la mayoría son provocados por el género Botrox. Esto se debe más porque esta serpiente coral son poco agresivas, son así, por lo general son así tímidas y no atacan como la otra. ¿Y dónde le podemos encontrar? En la región occidental, donde hay periodos prolongados así de sequía y altas temperaturas. Siguiente. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es saber diferenciar una coral verdadera de una coral venenosa, de una coral falsa, ya que la verdadera es la venenosa y la falsa no es la venenosa. ¿Y cuál es nuestro parámetro para poder diferenciar? Principalmente es el patrón de coloración, pero hay que tener en cuenta también que el patrón de coloración no es así una regla universal que sí o sí en todos los lugares, si sigue este patrón, sí o sí es venenosa. Esto puede variar, porque vamos a estar viendo que acá en Paraguay, por ejemplo, no cumplen tanto este patrón. Entonces, en una coral verdadera o venenosa, guiándonos por el color rojo, los anillos rojos tienen que estar en contacto con los amarillos o con el color blanco también. Y el negro generalmente suele estar así en el medio, pero el punto principal es si el negro está en contacto con el amarillo, ahí es una coral venenosa. Si es una coral falsa o no venenosa, los anillos rojos están en contacto con el negro. Siguiente. Acá nada más para volver a recapitular, guiándonos por el rojo. Si el rojo está en contacto con el amarillo, es una coral venenosa. Y si el rojo está en contacto con el negro, no es Ya, venenosa. Se suele tomar. decí uno solo para no confundir. Decí lo de la coral venenosa. ¿Quiénes tienen que estar en contacto con qué color tiene que estar en contacto con qué color? Entonces lo demás ya es El rojo con el amarillo. el rojo con, o sea, lo que se tiene que tener en cuenta es que normalmente hay dos franjas amarillas y una roja. Eso va a ser la venenosa. Solamente eso decimos porque si no nos confundimos todo. Ok, Está bien. como ven en el otro, el rojo no se toca con el amarillo en la falsa coral. Falsa coral, rojo no se toca con amarillo. Y coral verdadera, La franja negra rojo. también le separa al negro del amarillo. Exacto. Algunas veces también hay alguna franja blanca, que es lo que suele ocurrir acá, entonces confunde un poco. Pero entonces, coral venenosa, el rojo no se junta con el negro. Y al revés, el rojo sí se junta con el negro en la coral falsa. Acuérdense de eso porque esa es una preocupación para el Y examen. más adelante puse lo así una mnemotecnia para poder recordar. Siguiente. En cuanto a las características de una coral verdadera, ellas presentan una cola gruesa y corta, los dientes son proteróglifos que tienen esa estructura diseñada para poder inocular el veneno y los anillos son completos, tanto en la parte superior como en la parte ventral se puede observar. Siguiente. En cambio, las corales falsas no venenosas, lo contrario, una cola fina y larga, sus dientes también ya varían su estructura, son opistóglifos y los anillos a veces son incompletos en la región ventral. Y una mnemotecnia que yo encontré es que del rojo al negro no hay veneno. Siguiente. Nada más para, esta es una imagen para volver a diferenciar la venenosa de la no venenosa, que pueden tener los mismos colores inclusive, pero por el patrón ya marcan la diferencia. Siguiente. En Paraguay existen tres especies de corales. Como mencioné, el patrón no es así una regla general, acá varía un poco. Tenemos a la Micrurus corallenius, que tiene un patrón de anillos de color blanco y negro intercalados con una franja roja. Luego tenemos Micrurus frontalis, que tiene así angostos anillos completos rojos y otros negros. Y cada uno de estos últimos presenta dos anillos blancos, dando un patrón general de tricolor. Entonces en la imagen se puede observar tres anillos negros separados por dos anillos blancos.
Y luego está Micrurus lemniscatus. Siguiente. En cuanto a las corales falsas, se encuentra Micrurus oxyropus, Micrurus erythrolamprus y Micrurus zimophis. Siguiente. En cuanto al accidente ofídico, realizan lo que es el accidente elapídico, el cual es causado por la mordedura de una serpiente de la familia Elapidae, de ahí elapídico. En cuanto a la acción del veneno, es netamente neurotóxico y se menciona que los componentes de su veneno generan así unos efectos similares al curare, que es una planta que posee así sustancias que son así un potente paralizante que actúa a nivel de las uniones neuromusculares, en el punto de comunicación entre un nervio y un músculo, causando así, interrumpe esa comunicación. También se menciona que presenta colinesterasa, que es una enzima que se encarga de desactivar la acetilcolina, ese neurotransmisor encargado de mandarle la orden al músculo para que se contraiga. Y lo desactiva una vez que ha cumplido así su trabajo para evitar así contracciones indefinidas. Actuando entonces de esta manera a nivel de la sinapsis, interfiriendo entre esa comunicación entre nervio y músculo y también a nivel de los receptores periféricos de acetilcolina que encontramos a nivel de los músculos. ¿Y qué es lo que le hace el veneno al receptor? El veneno contiene así ciertas sustancias que van a ir a bloquear a estos receptores, quitándole entonces al músculo la capacidad de poder reconocer a la acetilcolina, ese neurotransmisor que fue liberado y mandado por una neurona entre ese impulso nervioso para poder darle la orden de activación para que se contraiga. Entonces, no se contrae y se ocurre lo que es una parálisis. Entonces podemos decir que el veneno de la serpiente de coral es un neurotóxico que provoca parálisis. Parálisis flácida. Siempre vamos a tener dos tipos de parálisis. La flácida, que es la que hablamos en la serpiente anterior, la que hablamos de el botulismo, del alcohol, todo eso parálisis flácida. Y la otra, la contracara de la parálisis flácida, es la parálisis con contracción de los músculos, la que produce el tétanos, ¿eh? Parálisis espástica se llama, con contracción sostenida, es la del tétano. Y estos son parálisis flácida. Y canguipá. Siguiente. En cuanto al cuadro clínico, se menciona que la parálisis que realiza es progresiva. Eso quiere decir que la pérdida de la función muscular va a ir de manera gradual y creciente, comprometiendo así a los músculos intercostales, al músculo diafragma, también a los del área laringe-faringe y el área ocular. En cuanto a las manifestaciones locales, que es a nivel ahí de la picadura, tenemos dolor, edema, eritema, que es así el enrojecimiento, y parestesias con progresión proximal. Vale. Parestesias que son así las sensaciones. Entonces, grandes dolores, ¿m? Grandes dolores, gran estimulación en la zona de picadura nos va a llevar hacia el accidente por Yarará. Cuando hay sintomatología sin gran desastre en la zona de picadura, nos lleva a otro tipo de serpiente. Cuanto más le duele el lugar de la picadura, es Botrops. Cuanto menos le duele, pero es mucho más peligroso porque está actuando activamente sobre el sistema nervioso, las uniones neuromusculares. Entonces es esta serpiente y la anterior, porque son hemorragíparos y neuromusculares. Eso tenemos que tener en cuenta. Cuanto más desastre hay en el lugar, viene a ser un poquito mejor porque en ese lugar no más está produciendo daño, que es la de los yararás. Seguimos. Eso les Vale. digo porque es para rápidamente tratar de meterse en el cuadro cuando uno está en la guardia. Y van a encontrar picadura de serpiente en la guardia cuando comiencen a hacer. Se calcula que como mínimo hay 2 accidentes por picadura de víbora por semana. Sí o sí se van a cruzar con esto. Seguimos. Par- Parestesias con progresión proximal, las parestesias que son así sensaciones de adormecimiento, de hormigueo, y con progresión proximal, eso quiere decir que esa sensación no se va a quedar así estática, sino que va a ir avanzando, se va a ir aproximando al centro del cuerpo, o sea, de manera centrípeta. Si, por ejemplo, si fue en la mano, se va a sentirlo ya a nivel del codo.
En cuanto a las manifestaciones sistemáticas, siguiente. Tenemos primeramente así los efectos oculares, en donde se ven comprometidos los No es músculos que controlan. sistemática, es sistémica. Sistémica. Manifestaciones Efectos, sistémicas quiere decir de todo el cuerpo. efectos oculares, donde se ven comprometidos los músculos del globo ocular, del párpado y también de la expresividad, teniendo entonces primeramente facies miasténica, que está relacionada con la miastenia gravis, en donde se observan así rasgos faciales así de cansancio o inexpresividad facial, también ptosis palpebral bilateral, que son así los párpados caídos, y se menciona así que no presenta necrosis ni coagulación. Siguiente. También diplopía, que es así la visión doble, una anisocoria, que vendría a ser una asimetría en cuanto al tamaño así de las pupilas. Por un lado tenemos una midriasis, que es así una pupila de mayor tamaño, y por otro lado una miosis, que es así con menor tamaño, debido a que afectan al músculo dilatador de la pupila y el esfínter. También oftalmoplejía, que vendría a ser la parálisis ahí de los músculos que controlan el globo ocular. Siguiente. Luego tenemos los efectos respiratorios, que son los efectos más graves, porque van a generar una dificultad respiratoria, teniendo así fasciculaciones, que son así de fascículos, pequeñas contracciones involuntarias, parálisis de los músculos intercostales y diafragmáticos, que son los principales para la respiración, por eso nos genera así una dificultad respiratoria. Y estos últimos síntomas que voy a estar mencionando afectan así la capacidad de hablar y tragar debido a la parálisis del velo del paladar, generando así crisis de sofocación con así episodios de ahogamiento y también cialorrea, que vendría a ser la salivación excesiva. Siguiente. En cuanto a sus complicaciones, encontramos la insuficiencia respiratoria aguda grave. Esto es todo de mi parte. Buen día, doctor. Yo soy Benjamín Pérez y ahora vamos a estar hablando un poco de lo que es la epidemiología, ¿verdad?, de los accidentes ofídicos en nuestro país. Muy bien, muy importante. Primeramente, hay que decir que en nuestro país se declaró la notificación obligatoria de los accidentes ofídicos recién a partir del 2005, o sea, que datos antes de esto no hay. Bueno, acá traje un cuadro, ¿verdad?, que vendría a ser el boletín epidemiológico, el último que encontré, que es hasta la semana 31, y se puede ver la totalidad de los accidentes ofídicos hasta ahora, ahora que vendrían a ser 316 en el corriente año. También la cantidad que ocurre en nuestro departamento, que son 18, y el departamento en el que más ocurrió hasta ahora en este año sería Itapúa, ¿verdad?, con 52 casos. Bueno, este cuadro, ¿verdad?, que vendría a ser para dar una visión más amplia, es hablar de los casos de accidentes ofídicos según mes, ¿verdad?, durante varios años, del 2019 al 2022. En general, se puede ver que hay un aumento de casos entre los meses de enero y mayo en todos los años, debido a que son los meses de mayor precipitación pluvial en nuestro país, o sea, los meses de más lluvia, que vendría a ser de febrero a abril, ¿verdad? Y dice que hay una correlación entre los casos de accidentes ofídicos y el aumento de lluvia en una zona. Y las inundaciones, ¿eh? Y las Sí, inundaciones. La mayoría de estas víboras pueden vivir en el agua y en la tierra. sí. Bueno, y como ya mencionó anteriormente la compañera, el género, ¿verdad?, que es el más común, el mayor causante de accidentes ofídicos, vendría a ser el género Botros, ¿verdad? Mencionó la compañera que es alrededor del 90%, ¿verdad? En los datos que yo encontré, vendría a ser siempre de un 30% a un 60%. En promedio del 2019 al 2022 sería de un 46%, aunque hay una gran cantidad de accidentes ofídicos que no se consigue registrar o identificar el género, ¿verdad?, de la serpiente que picó al paciente, ya sea porque los pacientes no pudieron ver a la serpiente o no supieron describir, ¿verdad? Pero se asume, ¿verdad?, por los datos que la mayoría de los no registrados, ¿verdad?, en promedio 41%, vendrían a ser todos del género otros, ¿verdad?
porque de los demás, como se puede ver, siempre van solamente a ser un 9% o un 2%, y así. Muy bien, fíjate un poquito ahí, ese 2021 por ahí más o menos. A ver, ahí abajo de todo, fíjate el número total. Allá abajo, número total, 300 y pico, ¿verdad? Dividido 48 semanas, más o menos da 4, casi 5 accidentes ofídicos por semana. Yo le dije 2, me quedé corto, porque tengo en la cabeza los datos de años anteriores. Quiere decir que sí o sí se van a encontrar con esto cuando hagan guardia, ¿eh? Porque son más o menos 5 en todo el país, ¿verdad? por, por semana, multiplicado por 48 semanas es por año. Sí, doctor. Me quedé un poquito corto con mi cálculo viejo. Bueno, ¿cuál va a ser el perfil de los pacientes con ofidismo en nuestro país? Comúnmente van a ser pacientes varones, jóvenes, normalmente agricultores o algún otro oficio que requiera trabajar en el campo o en zonas donde hay muchas plantas. Podría ser mineros, ¿verdad? O algún otro oficio similar. La picadura, según datos estadísticos, el 75% vendría a ser en los pies y tobillos, el 15% en los muslos, o sea, la mayor parte vendría a ser en los miembros inferiores, un 9% en las manos y un 1% en la cabeza. Localmente van a presentar dolor, equimosis, inflamación y sistémicamente van a presentar cefalea, gingivorragia e incoagulabilidad sanguínea. Esto serían las características de un paciente con ofidismo. Y como se puede ver en la imagen, es un agricultor que está trabajando y normalmente ellos no suelen ver a las víboras porque se menciona ahora que no son en realidad animales agresivos, sino que uno al entrar en contacto con ellos, al pisarlos sin querer, al no verlos, es que ellos atacan. Bueno, ¿y qué es, primero que nada, lo que no hay que hacer en caso de un accidente ofídico? A mí me sorprendió la verdad estos datos porque justamente todo lo que se ve en las películas, en las series, no hay que hacer. Primero que nada, no realizar incisión. Espera un ratito, Sí, aunque lo dijiste rápido, pero convencido, quiero que se quede eso de convencido. Lo que se ve en la película no se hace, no se hace. Exactamente al revés de lo que tiene nuestro chip. Y muy bien, Benjamín, lo que dijiste eso, ¿eh? Porque generalmente vemos películas y eso donde hacen un montón de cosas que vos vas a explicar ahora que no se hace. sí. Primero que nada, incisión, punción en la herida o cauterización, ¿verdad? Se suele ver que abren o que la herida para sacar el veneno. Eso no hay que hacer. También no hay que succionar el lugar de la picadura, ¿verdad? Eso siempre se suele ver o sea, justamente en programas de supervivencia suele aparecer que, qué sé yo, le pica una serpiente y guau, que le succiona el veneno, pero eso no sirve. Tampoco realizar torniquete, ¿verdad? Que muchas personas creen que por hacerle un torniquete el veneno no va a pasar al sistema, ¿verdad? Pero no es así, obviamente. Después, no administrar bebidas alcohólicas ni ningún tipo de pócimo, remedio yuyo. Eh, Vamos a Tampoco, remitirnos a esa foto que nos mostraron las compañeras de las lesiones que produce Yarara, responsable del 90%. Son todas lesiones distales, donde se produce necrosis y hemorragia en la mano, en el pie. ¿Vos te imaginas lo que es poner un torniquete en la rodilla, por encima de la rodilla o en el muslo y dejar que ese veneno siga actuando mucho más rápido? Va a evolucionar la destrucción de esa lesión producida en la zona distal de nuestros miembros. Por eso que no se hace. Muy bien, seguimos. así mismo. Después, no están indicadas inyecciones por vía muscular, o sea, nada de querer inventar ahí algo, tampoco ácido acetil salicílico, ¿verdad? O aspirina, ¿verdad? Eh, y tampoco morfina, ¿verdad? Que vendría a ser para el dolor, no está indicada. La aspirina, ¿por qué no? Ya tienen que saber. Porque justamente afecta la coagulabilidad sanguínea, el veneno en sí, luego. Entonces vas a empeorar nomás la situación, Sí, ya que tu sangre la no se va a coagular. la aspirina es un antiagregante plaquetario. O sea que si yo tomo aspirina, estoy diluyendo mi sangre e impido que trabaje en la plaqueta. Y yo justo lo que necesito es que trabaje en la plaqueta. Sí, así mismo.
Bueno, ¿y qué es lo que sí hay que hacer en caso de un accidente físico? Primero hay que mantener a la persona en reposo, ¿verdad? No hay que dejar que entre en pánico. También hay que elevar la zona del cuerpo donde se produjo la picadura. Obviamente acudir a un centro asistencial, a un hospital, lo antes posible para que pueda recibir atención médica. Hidratar al paciente por vía endovenosa. eh, Presentar, o sea, prestar especial atención a las características de la orina. Como mencionó el compañero, puede presentar mioglobinuria y en ese caso la orina va a salir de un color ya más oscuro, más rojizo a marrón, que indicaría ya daño renal. Y una vez llegado al hospital se le aplica sueroterapia específica. A todos los que tienen este tipo de accidentes por picadura, hacerles sentar en la guardia y cada 15 minutos hacerle un tiempo de coagulación y sangría. Eso se hace ahí sentadito en una silla, se le pincha cada 5 minutos y vamos viendo en cuánto tiempo deja de gotear la sangre. Un control y aparte el control de la orina. Eso sí estamos en un puesto de salud lejos de donde se le puede hacer hemograma y cosas por el estilo. Bueno, y como se mencionó antes, el suero antiofídico va a ser una solución de inmunoglobulinas que se consigue a partir de inyectar el veneno de la serpiente en un caballo, ¿verdad? Luego el caballo va a producir estos anticuerpos contra el veneno y se extrae, ¿verdad? Y, por así decir, se purifica, se obtienen en sí los anticuerpos. Bueno, la dosis a ser administrada es independiente de la edad del paciente. De lo que sí depende es de la concentración, porque diferentes tipos de suero van a tener diferentes tipos de concentración. Bueno, ¿qué tipos de suero existen? Antibotrópico, anticrotálico y antielapídico. A su vez, un suero puede obtener, o sea, puede tener dentro de sí varios sueros, o sea, sueros contra varias especies dentro del mismo contenido, ¿verdad? O sea, puede ser monovalente, o sea, para una sola especie, por ejemplo, Botrops, o polivalente, como el que se ve en la imagen, que es para Botrops alternatus, Botrops neuvedi y Crotalus durisus, ¿verdad? Y, y eso, ¿verdad? Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Pueden retirar su presentación, prendan sus pantallas. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta que aprendieron hoy? Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, Viste que en botulismo se mencionó que cuando una persona presenta, ¿verdad? Botulismo, es muy difícil que vuelva a contraer sus músculos. Y en este caso, ¿la persona va a poder volver a contraer los músculos o no? depende del daño ya causado por el veneno y de la rapidez que consulta y la rapidez con que nosotros le inyectamos anticuerpos. La rapidez con que nosotros le inyectemos los anticuerpos. Eso es fundamental, la rapidez, porque el veneno está dañando en su escalada de intoxicación. Entonces depende de eso. ¿Está bien? Gracias, doctor. Muy bien. ¿Qué más? Doctor, una pregunta. Sí. Bueno, Nada más ya decir que hipotéticamente, te picó la víbora a vos ahora. ¿qué? Nada más ya decir que te picó la víbora también a vos ahora. No, por suerte. Pero hipotéticamente, si me Sí. llegara a picar y me ponen el suero y demás, después yo voy a tener una inmunidad contra esa víbora, por si acaso me vuelve a picar. O Y vos mismo vas a contestar. sea que sí. Con el suero, ¿qué se le inyecta?
Inmunoglobulina, o sea, anticuerpos. Anticuerpo. ¿Y cuál es la vida media del anticuerpo? Depende, pero no tanto. Unos ¿Pero es cuantos. definitivo o No, es de corto plazo? corto plazo. Ahí está. Entonces, ¿te vas a quedar inmunizada o no? Lo que suele salir en las películas, eso también, así como había una reina de Egipto que normalmente mataba a sus amantes, a sus víctimas con la picadura de una víbora pero muy terrible. El aspid en Egipto era que a ella no le hacían nada porque desde chica ella, los padres inclusive le ponían pequeñas cantidades de veneno. Ahí sí ella produce un anticuerpo. Pero ante la picadura y de una cantidad masiva, le va a matar y no va a producir anticuerpos. O sea que para producir anticuerpos se te tienen que dar pequeñas cantidades, ya sea de veneno de víbora o de cualquier otro tipo de veneno, y generas determinado tipo de inmunidad. Determinado tipo de inmunidad. Ahora, un accidente ofídico es mucha cantidad, no te va a dar tiempo de preparar anticuerpos, por eso que se te inyecta el suero. ¿Se entendió? Sí. Muy bien, Vanessa. ¿Qué más? Profe, vos dijiste que algunos pacientes te van a traer la serpiente viva para que vos le veas. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Salir corriendo, ahí Llama- se está viva. Bueno. Y generalmente te van a traer, ¿eh? Y te van a traer con un pequeño problemita. Vas a tener el cuerpo para analizar si podés llegar a alguna conclusión de identificación. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿a dónde se le masacra a la serpiente? En la cabeza. Y se hace puré la cabeza. Y justamente en la cabeza es donde hay más posibilidad de identificación. En la cabeza está la forma triangular o la forma ovoidea, tener la fosita loreal, tener los dientes, qué tipo de dientes. Y eso está todo destruido cuando te traen, porque generalmente se le mata dándole muchos golpes en la cabeza. Entonces te queda solamente el cuerpo. Y con solamente el cuerpo prácticamente vas a saber si es una coral verdadera o falsa. Pero la identificación de las víboras generalmente se da por el tipo de cabeza. Y eso no vas a tener. Y hay que tener en cuenta otra cosa más. Acuérdense que esa persona está sometido a un estrés extraordinario, ¿eh? Y de por ahí no sabe identificar a la víbora si es que no te trae, si se escapó la víbora. Muchas veces han ocurrido en la guardia situaciones en que hay que decidir si hay que dar o no tratamiento. Porque, por ejemplo, en el desastre mental que está teniendo por una picadura de víbora, no identifica y resulta que la víbora pasó al lado nomás y que se clavó con alguna planta o alguna espina de los alrededores. Entonces hay que esperar bien, tratar de identificar si hay alguna lesión o no para proveer una medicación. Y la otra cosa es que no siempre, al principio dijeron, no siempre una víbora, por más ponzoñosa que sea, te va a causar lesión, porque a lo mejor comió recién, cazó recién y no está teniendo suficiente veneno como para producir un daño que requiera medicación. ¿Se entendió? ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Profe, a modo de comentario nomás, yo había visto un caso de un hombre, ¿verdad? Un estadounidense, ya que la compañía preguntó hace rato sobre el tema de la inmunidad adquirida y la resistencia adquirida. Este hombre estaba durante varios años, 2 décadas menciona la noticia, y se estuvo inyectando a sí mismo así veneno de diferentes especies de víboras y adquirió cierta resistencia ya al Y veneno. y es lo que hablamos recién, la que hablamos recién de esta faraona que los padres ya le inyectaban pequeñas cantidades para hacerla inmune. O sea, eso puede ocurrir, pero no solamente con el veneno de las víboras,
con muchos otros venenos se puede hacer eso, pero no les aconsejo que prueben, porque nadie sabe las cantidades, la dosis mínima letal. Dosis mínima letal en farmacología quiere decir la dosis más pequeña que puede matar. Bueno, ¿qué más? Eduardo, ¿qué te gustó, qué no te gustó? A mí me pareció muy interesante la acción proteolítica del veneno, ¿no? Cómo digiere, necrosa y descompone los tejidos. Exactamente. O sea que si te pican la mano y te pasa un día o un día y medio para que vos llegues y es que ya no te morís de dolor, vas a tener los huesos pelados ahí, ¿eh? Porque es muy rápida la acción que tiene el veneno crotálico. Pero aún así, con el dolor, con la necrosis, con la amputación probablemente, de por ahí elegiría yo una Yarará y no un Crotalus terrificus. Bueno. Muy bien. Joana González, ¿qué te pareció? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Muy interesante la clase, doctor. Hace ¿Eh? unos años atrás le había picado una víbora ¿A y quién? ella lo que hizo fue agarrar un machete, matar a la víbora y se puso como torniquete por su pierna. ¿Y ahora vos harías lo mismo? Joana, ¿harías lo mismo ahora? La verdad que no, porque no, justamente como mencionan los compañeros, no hay que hacer eso. Exactamente, exactamente. Muy bien. Noelia, Hola, doctor. ¿qué aprendiste? ¿Qué A mí te me gustó? gustó ¿Qué no te gustó? mucho. Hola. Me gustó mucho las características diferenciales entre las serpientes venenosas y no venenosas, como por ejemplo el de las fosetas, ¿cómo se llama? Del, Las me escamas. olvidé de las escamas. Digo, me pareció muy interesante eso. Ajá. Muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar algo que le llamó la atención, que sabía, que no sabía? Bueno, parece que ya sabían todo, pero el sábado vamos a ver si es cierto o no. Bueno, muy Doctor, yo tengo bien. una pregunta. Bueno, Depende de la cantidad del veneno que pone la serpiente para que la sangre coagule, tipo mayoría, tipo por ejemplo le pican el pie y para que coagule toda la pierna luego, ¿verdad? la mayor, la mayoría de las veces depende de la concentración del veneno, ¿no? Más que la cantidad, de la concentración. Y eso está estudiado, pero no es para nosotros y yo ni yo sé eso, cuál es la cantidad, la dosis letal mínima, la dosis letal media. Eso está todo estudiado y saben. O sea que se hacen los primeros auxilios generalmente cuando ocurre eso en nuestro hospital y después inmediatamente se comunica porque es de notificación obligatoria. Y el ministerio tiene gente que maneja muy bien eso, inclusive las dosis que están en toxicología. Entonces se comunican por teléfono o cosas por el estilo, se les cuentan los síntomas y ese especialista, aparte de la dosis, ya tiene calculado qué cantidad se le inyectó según la evolución del cuadro. Pero eso es para los toxicólogos. Nosotros tenemos que hacer primero auxilio. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Entonces vamos a dar por terminada nuestra clase. No sé si hoy les voy a decir que domingo no se estudia, no sé. Depende de la concentración de veneno que tengan adentro para estudiar o no, que en este caso sería la concentración de conocimiento. Así que esta vez no les voy a decir por interés propio.
Bueno, muy bien. Podéis ir en paz entonces, a estudiar micro.